Bueno, buen día. Nosotros somos compañeros, docentes, nos une también mucho afecto, así que la idea es que el encuentro de hoy sea también un encuentro de enriquecimiento, de mutuo enriquecimiento académico y además también, ¿no? Ligado a esto de los tiempos compartidos. Así que desde ahí esta mesa. Me toca el gusto de ir moderando y el disgusto de decirle a la gente, bueno, te queda un tiempito, te queda menos tiempo. Así que bueno, haré lo posible. Bienvenidas a todas las que van llegando. Nos encanta ver el aula magna llena de presencias. Bueno, vamos a tener tres presentaciones centrales y luego también la idea es generar un intercambio, un diálogo, conversaciones, preguntas, justamente para nutrirnos a punto de partida de algunas de las resonancias que vamos a presentar en nuestros trabajos. Bueno, en primer lugar, nos va a deleitar con una presentación la compañera Analia Duarte, ¿sí? Que es licenciada en psicología. Muchas de ustedes la conocen porque quienes han cursado el grado en esta facultad quizás han tenido la experiencia de cursar con ella, algunas de sus optativas u otros espacios formativos. Además, es magíster en Derechos de Infancia y Políticas Públicas, con una temática vinculada a las voces de los niños y las niñas. Es, bueno, también, como les decía al principio, docente e investigadora del Instituto de Psicología y Desarrollo Humano, que este año está cumpliendo sus 15 años y que, bueno, en el medio de todo esto, de esta jornada, también el enclave es ese, ¿no? Celebrar tantos años y esta trayectoria, estos primeros 15 años de vida del instituto. Además, Analía, y tiene mucha vinculación con el trabajo que va a presentar hoy, es integrante del Laboratorio de Urbanismo Participativo y Afectivo, toma pa' vos, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, por lo que hay una mirada interdisciplinaria de la presentación pensando en las infancias. Así que vamos a trabajar esta primera presentación, le dejo el micrófono y me toca. Bueno, venimos de las mesas, sí, tuvimos que decir eso, a la gente decir, ya está, y es una cosa horrible. Y a mí me va a pasar, seguramente, así que pido disculpas si capaz voy un poquito rápido, pero bueno, como Alejandra decía, formo parte de LUPA, que es el Laboratorio de Urbanismo Participativo y Afectivo, y como integrante de ese equipo de investigación, vengo a contarles algunas cosas que venimos haciendo que tiene que ver un poco con esto de investigar junto con las infancias. Y decimos junto con las infancias, en principio, porque consideramos que investigar con niños es un posicionamiento ético ante nada, pero también es un compromiso social, casi diría militancia, que tenemos en esto de poder hacer ver a los demás, a esta sociedad por demás adultocéntrica, qué cosas pueden aportar niños y niñas para que sea una ciudad, en este caso, una ciudad más vivible. Nosotros somos un equipo interdisciplinario, arquitectura, urbanismo, diseñadores, antropólogos, sociólogos, psicólogos, licenciados en ciencias del ambiente, un montón de gente. A veces bastante loco, otras veces como bastante en sinergia, pero bueno, tenemos muchas líneas de investigación. Yo les voy a presentar en la que formo parte, que es investigaciones junto con las infancias. Pero bueno, nada, contarles que somos un grupo interdisciplinario pensando y haciendo interdisciplina. Y bueno, nada, lo que quería contarles un poco hoy es esto, ¿no? De cómo se piensan las ciudades y su relación con las infancias. Este es un proyecto que surge ya hace un tiempo, pero es importante porque fue como la piedra inicial, vamos a decir, de lo que es el trabajo del equipo. En principio es importante pensar las ciudades y su relación con las infancias porque, bueno, los niños transitan cotidianamente por espacios públicos, urbanos, en la ciudad. Y esos espacios tienen una importancia, tienen una impronta, una influencia en su desarrollo. Desde el equipo nosotros consideramos entonces que las comunidades por donde transitan, los espacios urbanos por donde están los niños, forman parte de un potenciador del desarrollo infantil, influye en su desarrollo.
Por lo tanto, también pensamos en que considerando la importancia que tienen estos espacios urbanos sobre el desarrollo infantil, también nos lleva a pensar que la comunidad tiene algo de responsabilidad sobre el desarrollo de las infancias y sobre las infancias en sí. Por eso hablamos de comunidades protectoras de las infancias. No me voy a detener demasiado en esto. Todos transitamos por la pandemia y así salimos, ¿no? Como pudimos, en realidad. Pero sí es importante como destacar que a nivel del desarrollo y de la salud mental, que van a hablar mis compañeras, pero a nivel del desarrollo de la infancia, fueron un poco como los que más sufrieron, ¿sí? El encierro, la incertidumbre, digamos, en función de las herramientas que se podían dar y de la información que se podía dar en ese momento. Sin embargo, lo que nos hizo como quizás gráficamente darnos cuenta de la pandemia es la importancia que cobraron los espacios públicos, los fuera de casa, sobre todo para quienes criamos. Yo tengo 3 en casa. En la pandemia rebotaban por las paredes cual oso gomi. De verdad, llegó un momento que me entró como una desesperación de decir, no sé qué voy a hacer, ¿no? Entonces era, vamos un rato a la plaza a correr y hacer algo, por favor se los pido, para que duerman un poco más, ¿no? Un poco entonces como pensando eso, la importancia que cobraron los espacios públicos como pata para la crianza, del apoyo de la crianza, eh, pensamos este proyecto, ¿sí? Que un poco se desarrolló como en varias partes, porque nos agarró la pandemia en el medio, tuvimos que pensar un montón de cosas y bueno, y a partir de ahí surgieron otras. Eh, es importante entonces partir desde esto, desde la consideración de los niños pequeños como ciudadanos activos, ¿sí? Y como ciudadanos activos con capacidad transformadora de transformar los espacios. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hicimos, ay, perdón, no compartimos. En ese sentido, lo que hicimos fue preguntarnos, y si le preguntamos a los niños cómo tendrían que ser esos espacios para que sean más amigables, inclusivos y seguros para transitar. No, no pasa nada. En los últimos 5 años se vinieron desarrollando un montón de investigaciones acerca de la influencia del contacto con la naturaleza, del contacto con el verde, con el pasto, para la salud mental. Sin embargo, todas esas investigaciones son súper valiosas. Hablan sobre el descenso de algunas cuestiones relacionadas a la salud mental, pero casi todas esas investigaciones están hechas con adultos, ¿sí? Falta entonces, por lo tanto, un poquito esto de preguntarle a los niños qué significa para ellos estar en contacto cotidiano con el pasto, con lo verde, con los pajaritos, ¿sí? Con la naturaleza. Estas investigaciones son muy importantes porque dan cuenta de que contactos tempranos en la primera infancia, con espacios, con mucho verde para estar en contacto con la naturaleza, influyen positivamente en la salud mental de más adelante, de cuando son un poco más grandes, de cuando somos adultos. Bueno, por acá quizás vaya a la próxima investigación, pero bueno, nada, son como rayes míos en realidad. Em, Pensamos entonces los espacios urbanos como un gran escenario de oportunidades para el aprendizaje y para el desarrollo infantil. Y lo consideramos desde este punto de vista, considerando a los niños como ciudadanos desde el nacimiento con perspectivas que les son propias, que van a ir cambiando en la medida en que van creciendo, en que se van desarrollando. Por suerte, los seres humanos tenemos esa posibilidad de ir cambiando de padecer en la medida en que vamos creciendo, ¿sí? Investigar con las infancias las ciudades implica sí o sí que nos posicionemos como adultos en esto de considerar a los niños un término acuñado por Alison Clark, que es una autora inglesa, que habla sobre considerarlos como expertos en sus vidas. Y esto en realidad tiene que ver, digo, mis estudiantes quizás ya lo saben, pero bueno, tiene que ver con esto de que el adulto es adulto, fue niño, por ahora nadie dice lo contrario, pero fue niño. Una experiencia de, bueno, pasado, ¿no?
Hay un compositor que dice que los recuerdos mienten un poco y los psicólogos podemos decir que también es cierto. Entonces, esto de ser niño en el aquí y en el ahora, solamente lo saben los niños. Y esa es una razón para ir a preguntarles cosas. Bien. Por acá es una frase de UNICEF que simplemente viene como en consonancia con esto que decimos nosotros. Se habla mucho sobre las ciudades inclusivas y sobre esto que tiene que ser inclusivo para todo el mundo y demás, pero bueno, a veces los discursos van por un lado y las prácticas van por otro, ¿no? Por lo tanto, si los niños y las niñas se sienten seguros, si disfrutan de sus ciudades y no encuentran obstáculos a su paso, será por lo tanto una ciudad mucho más vivible para todos y para todas, independientemente de la edad que tengan las personas. Considerando entonces un poco eso, fue que surge este proyecto, ¿sí? Que se llama así, bueno, por el derecho a la ciudad de niños y niñas de primera infancia. Y por ahí dice, bueno, prácticas de codiseño. Y es un poco en lo que me voy a detener un poquito. Eh, esta investigación surge un poco a partir de ciertas problemáticas que por supuesto no están solucionadas, que en realidad se reeditan cada vez. Tienen que ver sobre todo con esto de la invisibilidad que tienen los niños y las niñas de primera infancia transitando sus espacios urbanos cotidianos, ¿sí? Nuevamente repito, existe un discurso políticamente correcto sobre los derechos de las infancias, sobre escuchar lo que los niños tienen para decir, sobre la centralidad de las infancias, pero existen prácticas, como sabemos, diametralmente opuestas a ese discurso, ¿sí? Em, el objetivo que teníamos con esta investigación, porque ya la terminamos, era un poco indagar cuáles eran esas características o cualidades que tenían que tener los espacios, este, considerando los elementos y también el entorno de los centros educativos para poder promover la inclusión y el cuidado de la primera infancia. Pero nuestro objetivo era ir a preguntarle a los niños, pensar junto con los niños esto. Ya no tanto pensarlo como adultos, desde nuestra perspectiva adulta, sino, bueno, decir a ver qué dicen estos pequeños. Así fue que hicimos muchas cosas. Yo traje acá algunas fotografías como para poder mostrarles. Pero bueno, lo hicimos a través del codiseño. El codiseño nos habilita a poder escuchar todas las perspectivas de las infancias y de los adultos y poder planificar, diseñar, planificar y ejecutar conjuntamente aquello que pensamos. Y quizás como mi objetivo hoy es como convencerlos, hay algunos que ya pienso que no, pero bueno, convencerlos de que es posible pensar con niños pequeños de 2 años y medio, de 3 años, qué ciudad quieren para transitar. Como toda investigación, hubo varios momentos, no me voy a detener en eso, sino que les voy a contar más o menos cómo fue el proceso y a qué llegamos. ¿Qué hicimos con los niños? Bueno, salimos a caminar, a recorrer a la altura de ellos, y ellos eran los que nos iban guiando, qué cosas mirar, qué cosas oler, qué cosas escuchar, y bueno, y a partir de ahí descubrimos hormigas y hacia dónde iban. Descubrimos ciertos olores de algunas flores que habían en el camino. Descubrimos grietas que habían en el piso o que habían en las paredes y que esas grietas podían transportarnos a otros mundos posibles. Algunos hablaban de duendes que vivían detrás de esas grietas. Entonces, bueno, por ahí, ¿qué hicimos? Empezamos a jugar. Los niños tienen una particularidad que yo diría que es maravillosa, y es que ellos transforman cualquier espacio urbano en un lugar clandestino para el juego. Con esto lo que quiero decir es que aquellos lugares que no están pensados ni ahí en su diseño para el juego, los niños lo transforman en un espacio para jugar. Esas bolas que se ven ahí es en la ciudad vieja y es para que no pasen los autos. Y en realidad saltamos un rato en esas bolas y aparte se requiere una habilidad tremenda para saltar de una pelota a la otra. Los bancos. Los bancos se transformaban en barcos piratas, por ejemplo. Y nos subíamos ahí, entrábamos como en todo un viaje pirata y teníamos que luchar con monstruos marinos y demás. Como les decía,
veíamos bichitos, otras vidas que habían dentro de la vida que nosotros conocemos, otras especies, ¿sí? Buscamos, recolectamos algunas cosas, empezamos a ver cómo olían, cómo sabían. Algunos chupaban algunas cosas porque eran pequeños, digamos, ¿sí? Pero ningún niño corrió riesgo de nada en esta investigación. Caminamos por los espacios tratando de focalizar en un solo sentido. Vieron que la visión es como casi todo en esta vida. Todo lo vemos, digamos, y después capaz que le damos paso a otras cosas. Entonces empezamos a jugar. ¿Qué pasa si nos tapamos los oídos y solamente miramos? ¿Qué pasa si nos tapamos los ojos y solamente escuchamos? Jugamos a posibles construcciones, imaginamos cosas que podían haber en ese espacio. Hicimos un mapeo interactivo, esto lo trabajamos también con las familias de los niños para poder pensar, bueno, ¿qué cosas hay? ¿Dónde es más seguro? ¿Dónde no es tan seguro? Estas son un poco las imágenes que utilizábamos para marcar en el mapa, dónde hay feo olor, dónde siento miedo, dónde siento frío, dónde siento calor. Hablamos también un poco sobre la historia de ese barrio. Trabajamos en Ciudad Vieja en este proyecto y bueno, y habían algunas personas más grandes que nosotros que nos contaban qué era lo que había pasado antes. Y entonces, con esas historias de las cosas que habían pasado antes, empezamos a imaginar qué cosas podían haber ahí a partir de esa historia. Los niños empezaron a hablar de que, bueno, como estábamos al lado del puerto, habían antes barcos piratas y también habían monstruos marinos. Y por acá sale un dibujo de ese monstruo marino que luego se transformó en un juego. ¿Sí? Esto lo hicieron las genias de mis compañeras de arquitectura y diseño, que vos le traes un dibujo y ellas ¡fua! Y hacen todo. Pero bueno, pensamos conjunto con los niños, un dragón terminó siendo, le pusieron Chimuelo de nombre. Es un dragón marino pensado para que todos los niños puedan jugar. Y cuando decimos todos los niños, hablamos también de bebés. Por eso está pensado en 3 módulos distintos, pensado para los bebitos, pensado para niños un poco más grandes y pensado para que puedas tirarte a partir de un tobogán que es su cabeza. Acá es un poco cómo lo fuimos creando. Mm, Las piezas. Y con estas piezas caímos a un lugar específico en Ciudad Vieja, una plaza. La idea era armarlos todos juntos, incluyendo los niños. Y bueno, esto fue un poco lo que pasó. Los niños y los adultos armamos el dragón, armamos al chimuelo, clavamos cosas, atornillamos, empezamos a ver si funcionaba o no funcionaba. Y por aquí quedó armado chimuelo. Chimuelo además tiene como una característica y es que, bueno, como está armado solamente en 3 módulos, es movible, lo podés armar como vos quieras y además es transportable y por lo tanto se arregló con la comunidad de que pudiera ser como un poco itinerante y se lo van como turnando entre las diferentes cooperativas que están en esa zona. Entonces, de repente, de marzo a junio está en el patio de una cooperativa y eso también un poco como que habilita que esas cooperativas abran sus espacios para que los niños puedan juntarse y jugar de manera segura y por lo tanto también promueve que todos los adultos que están en esa cooperativa puedan estar atentos a lo que sucede, puedan estar atentos a estos niños y bueno, nada, se van tejiendo cosas que uno llega, trata de colaborar o habilitar determinadas cosas, pero bueno, la idea es generar capacidades, cosa de que cuando uno se va, esa red siga viva, siga como funcionando. Em, Así que bueno, nada, mi presentación termina como por acá, pero quería como contarles un poco eso, ¿sí? De que es posible investigar con infancias pequeñas, que está buenísimo, que es algo bastante transformador. Uno entra siendo un adulto y a lo largo del proceso termina siendo otro bastante distinto. Así que, bueno, nada, gracias. Bueno, muchas gracias, Analía. Les traigo por ahí. Bueno, como ven, vamos
tratando también de regular el tiempo para poder Claro, todos ya. participar. La verdad que hermoso, Analía. Después, impresionante. Después vamos a tener el cierre con preguntas y demás, así que vamos a querer saber un poco más de ese dragón, Chimuelo. Bueno, ahora vamos a dar paso a la presentación de los compañeros Darío de León y Diego Aguirre, que van a presentar una mirada de la salud ocupacional y las emociones al quehacer docente. Presento brevemente algunos. ¿Dije algo mal? Sí. ¿Qué dije? Jiménez. Ay, perdón. Bien, está bien. Bueno, no sé, estoy cansada, chiquilines. Disculpe la gente del Zoom. No te lo No sé qué dije. Yo para mí lo dije bien, pero bueno. Diego Aguirre, dale. Lo extraño a Marcelo, no lo vi ayer. Exacto. Es eso. Marcelo es un compañero nuestro. Extraño a Marcelo. Aguirre. Bueno, Darío de León, mi querido Darío de León, es, además de docente del Instituto de Psicología y Desarrollo Humano, es magíster en Derechos de Políticas Públicas y Derechos de Infancia, es profesor adjunto del instituto y en realidad ahora va a presentar tiene muchísimas líneas de trabajo, pero especialmente va a estar trabajando sobre participación infantil, salud ocupacional y en el ámbito educativo. Son los aspectos que concentra y van a presentar ahora en esta nueva línea que se va profundizando especialmente en los últimos años con sus secuaz. Diego Jiménez, maestrando en Psicología y Educación, especializado en Educación Emocional, desarrollando propuestas de formación e investigación de la temática que acabo de mencionar, y está trabajando además actualmente con infancias y familias en centros CAIF y Club de Niños. Así que bueno, les dejo la palabra. Bien. Estamos teniendo un acople, no sé si es este. Hola. Alejamos un poquitito acá. Gracias, Alejandra Acar. No. Estamos difónicos. Agradecer este espacio. No hay tantas líneas de trabajo, Ale. Yo sé que sos mi amiga. Tenemos dos grandes líneas de trabajo en torno a la participación infantil en los dispositivos. Exacto, dispositivos educativos, y desde el año 2008 venimos trabajando específicamente en diseños de investigación y extensión universitaria en el eje de la salud ocupacional. Yo soy como egresado del Plan Viejo y nunca me pude decidir si mi énfasis era en la psicología educacional o la psicología de la laboral en aquel entonces, salud ocupacional. Por lo tanto, tengo todo un desarrollo a nivel profesional y académico que ligan esos dos espacios de trabajo. Con Diego, que hago, esto no está chequeado, que no entre en los minutos esto, por favor, pero el 8 de octubre va a presentar va a defender su tesis de maestría que tiene que ver con esta dimensión el 8 de octubre a las 20 horas. Está publicado ya. Ya está publicado, que tiene que ver específicamente con esta dimensión de la educación emocional desde la perspectiva de los docentes, y es una tesis muy, muy buena que tuve el privilegio de poder como acompañar en ese proceso de tutoría, y por eso inició este proceso como de trabajo juntos. Y hoy lo que vamos a presentar específicamente no es una investigación, sino es un dispositivo, es un espacio de formación integral, es un EFI, que es una práctica que tenemos desde facultad, en donde el eje tiene que ver con la salud ocupacional. Es una instancia de un dispositivo de trabajo que nosotros lo sacamos del ámbito institucional. Esto lo veníamos desarrollando desde hace bastante tiempo, de cómo pensar la salud ocupacional con docentes desde dispositivos institucionales, intentando que el autocuidado y el mutuo cuidado forme parte de los proyectos institucionales de centro, y lo sacamos desde hace 2 años y lo trajimos, dije bien, aquí a facultad, en un dispositivo de análisis de práctica docente, donde entre 20 a 15 docentes durante 8 semanas consecutivas, de 2 horas cada vez, participan en un análisis de práctica desde esta perspectiva, desde la salud ocupacional. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es intentar presentar brevemente un poco por qué es que este dispositivo existe,
algunos de los marcos conceptuales que lo fundamentan, que tienen que ver sobre la salud ocupacional y la dimensión afectiva de los vínculos pedagógicos, describir muy por arriba el dispositivo de trabajo y estamos en proceso de sistematización. Entonces quizás elegimos dos grandes dimensiones para poder, si nos da el tiempo, trabajar acá. Pantalla para compartir. Ok. Apretar el botoncito al lado, el verde, el de al lado, el triangulito, ahí. Esto básicamente surge de la experiencia que Diego tiene de trabajar en la educación formal y no formal en el marco de prácticas y acompañamientos a niños, niñas, familias y docentes. Hay todo un trabajo de educación emocional que ha trabajado con docentes, con niños, que lo empezamos a poner en práctica en algunas instancias de una serie de cursos de formación permanente, que en un inicio estaba destinado para que las maestras de educación inicial, primaria y después algunos profes también de secundaria, los pudiéramos ayudar en la construcción de algunos dispositivos para trabajar este constructo de la educación emocional en niños, niñas y adolescentes. Y en la forma que nosotros teníamos como de trabajarlo, empezó a desplegarse un análisis de práctica donde las docentes empezaban a significar esto de cómo gestionar sus emociones, ¿sí? En bueno, es pensar con de gestión, ¿sí? Los gurises, practicados con las situaciones que vivimos, es algo que forma parte del currículum oculto, lo de lo que no se habla, lo que no se dice y se padece. Antecedente. ¿Desde dónde lo pensamos esto? Hay una dimensión que tiene que ver desde la salud ocupacional, y ahí si tomamos las referencias de la Organización Interamericana del Trabajo, la OIT, nos va diciendo que gran parte de nuestro tiempo, de hecho la tercera parte de nuestro tiempo de la población mundial, esto sí se puede desagregar por países, es una realidad muy diferente a la de América Latina, que a veces aumenta en relación a otros lugares del mundo, pasamos una tercera parte de nuestro tiempo en el trabajo. Y desde ahí el trabajo puede convertirse en una fuente de protección de la salud o de realmente al contrario, ¿no? Desde ahí el énfasis de poder pensar, en nuestro caso como psicólogos desde la salud ocupacional, es cómo establecer mecanismos de prevención y de protección para que realmente el trabajo sea un catalizador de la salud y no una fuente que genere tensiones. Y acá empezamos a ir un poquitito más al trabajo específicamente del docente, ¿no? O el trabajo de la docencia. Estamos muy acostumbrados a expresiones de esto del malestar docente, el desgaste docente, todas nominaciones que terminan significando y responsabilizando esa dimensión individual y subjetiva, ¿sí? Cuando nosotros sabemos que además de esta dimensión subjetiva, existen otros factores contextuales que están generando esta situación de desgaste. Para allá por el 2008, cuando hicimos con Verónica Cambón la primera investigación sobre burnout en docentes y devolvíamos esto a las autoridades de aquel entonces de la educación, la gente del propio sistema nos decía, ay, bueno, pero ustedes indagaron si eran maestras con vocación, ¿no? Y si estaban ahí ¿no? Entonces, esa dimensión de responsabilizar, ¿no? De alguna manera genera cuerpo, genera afectación, y desde ahí pensar este tema desde este enfoque de la salud ocupacional nos ubica en un plano diferente. Y esto nosotros lo trabajamos con las docentes que forman parte de este proceso de análisis de práctica. Muy por arriba, este enfoque de las condiciones y medio ambiente de trabajo es reciente, surge a través de la década del 80,
en respuesta a esta necesaria humanización del trabajo, ¿sí? Y esta intención de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores en general, abandonando ese enfoque más reduccionista donde cuando a veces hablamos de salud ocupacional decimos, bueno, los que trabajan en las minas o los que trabajan en algún operario, que bueno, que se ve afectada su salud biológica. Y este enfoque, de alguna manera, hace énfasis en cuáles son los factores materiales, organizacionales y psicosociales que impactan en la salud de los trabajadores. Y ahí identifica algunas dimensiones que pueden ser consideradas como factores de riesgo o factores protectores. Decidimos solamente en este estudio, en este trabajo que venimos haciendo con las docentes, significar 6 factores de riesgo psicosocial, o sea, 6 dimensiones desde donde poder pensarse en la tarea docente, que de alguna manera, en función de cómo se den, puede ser un factor de riesgo o protector. Y uno de ellos es esto de la demanda psicológica y el esfuerzo, ¿no? Que si nos da, vamos a decir al final qué fue lo que significaron las maestras en esta categoría. Esto es cuál es la carga mental que la tarea que realizamos, ¿no?, nos significa. ¿Cuál es esa carga psíquica, mental, ese esfuerzo que tenemos que hacer para poder cumplir con la tarea que tenemos? La otra dimensión que puede configurarse en un factor de riesgo tiene que ver con las exigencias emocionales, ¿no?, que muchas de las veces, como es en este caso de la docencia, es inherente a la condición. Los maestros, las docentes, los profes, tenemos que tener desplegar una serie de dimensiones emocionales, afectivas, para poder empatizar y contactarnos con los niños y los adolescentes, ¿no? Y desde ahí se hace muchas veces esta necesidad de poder como esconder, controlar, ¿no?, negar algún plano de esas exigencias emocionales para poder cumplir con la tarea. Otro tiene que ver con los conflictos éticos y de valores, ¿no? El sufrimiento que se puede sentir por tener que hacer cosas con las cuales no se está de acuerdo. Esta fue una dimensión que las maestras, esto vamos a presentar algunas cosas del año pasado, post reforma, a ver qué cosas fueron trayendo en ese sentido. Otro de los factores de riesgo psicosociales en el trabajo puede tener que ver con estas relaciones sociales en el trabajo. ¿Cómo son los vínculos entre pares, entre compañeras, compañeros de trabajo? ¿Cómo es el vínculo en estas relaciones más verticales con la autoridad? Bueno, todos los que trabajamos en el sistema educativo sabemos que esta estructura jerárquica vertical genera una serie de posibilidades y determinaciones en ese sentido. Y la otra dimensión que puede constituirse como un factor de riesgo tiene que ver con la autonomía en el trabajo, ¿no?, con esta posibilidad de cinturear, ¿no?, de poder conducir la propia vida profesional, de poder invertir, ¿no?, de poder tener esta capacidad para tomar determinadas decisiones. Y por último, la seguridad y estabilidad en el trabajo y en el empleo, ¿no?, la precarización, ¿no?, el bajo salario e inestabilidad. Esto formó parte de un encuentro, básicamente, en estas dimensiones que permitió a las docentes poder categorizar, significar, ordenar. Ellas nos devolvían luego lo bueno de poder como pensar en distintas dimensiones para poder desde ahí empezar a generar algunas estrategias. Otro de los marcos teóricos, Diego, ahora, si lo hace desde ahí, Hola, presenta. hola, ¿se escucha ahí? ¿Más o menos? Bien. Sí, también trajimos esta posibilidad de pensar estas dimensiones en el ámbito nacional. Está el estudio de salud ocupacional docente que nos permite dimensionar esto en Uruguay, cómo se está dando y cuáles de estas categorías son las que reportan las maestras que les genera mayor desgaste, qué maestras, qué características tienen, en qué centros trabajan, una serie de cosas que son importantes a la hora de pensar estrategias para su abordaje y también para definir, por ejemplo, las características del dispositivo que hoy venimos a compartir con ustedes. En ese sentido, este estudio de salud ocupacional docente revela algunas categorías
que tienen que ver, que se relacionan con esto que acaba de decir Darío sobre los factores de riesgo psicosocial, que tienen que ver, por ejemplo, con las demandas del trabajo en términos de sobrecarga cognitiva, o sea, cuánto de mi tarea laboral me exige que yo tenga que estar todo el tiempo pensando, reflexionando, atendiendo a ese tipo de demandas que la tarea reclama, la sobrecarga cuantitativa, cuánto trabajo percibo que tengo. Piensen esto en la tarea docente, cómo puede ser esa percepción, cómo una maestra de educación inicial, primaria, o docente de educación secundaria, puede percibir eso. También piensen en el contexto de los últimos años, con la reforma educativa, la transformación educativa, la sobrecarga cuantitativa y cognitiva que eso implicó. También la emocional. Es algo en lo que vamos a hacer especial énfasis, esa sobrecarga emocional, que la tarea en sí misma demanda, y que también en ese sentido es difícil decir, bueno, que la demanda emocional sea menos en la tarea, porque esto tiene que ver con otros, y esa demanda es difícil de regular. La percepción del bienestar, esto de la disonancia emocional, que es algo interesante, que es me siento de determinada manera, pero no puedo expresarlo de la misma manera en que me siento. Piensa en la tarea docente, las exigencias de la tarea docente, piensa en una escuela, piensa en lo que genera trabajar con niños, niñas, la emocionalidad que eso genera, la imposibilidad de expresar algunas cosas, no solo porque no puedo, sino porque no quiero, sino porque no debo. Hay toda una cuestión de una construcción cultural del rol que tampoco me permite a mí expresar lo que siento, pero que además me hace sentir culpa por sentir lo que siento. Entonces también eso genera un montón de sobrecarga. No debería sentir este rechazo que siento, entonces no lo siento, pero entonces lo actúo, pero entonces me genera culpa, desgaste, sufrimiento, y eso es parte de lo que abordamos también en el dispositivo. Y después todo esto cómo se hace cuerpo, que esto es enfermedades que más prevalecen, que en el estudio de salud ocupacional docente hay algunas, esto de la disfonía, alteraciones en la voz, problemas musculares, gastrointestinales, problemas de columna, todo ese tipo de cuestiones y certificaciones que tienen que ver con eso. Y no genera mayores sorpresas que los niveles más bajos reportados en todas estas categorías lo reportan las maestras de educación inicial y primaria del sector público. Y como se hablaba ayer también en las conferencias inaugurales, la variable de la doble presencia, que tiene que ver con no solo el trabajo remunerado, sino con el trabajo no remunerado, o sea, tengo que estar trabajando, pero a su vez tengo que estar pensando en el sistema de cuidado que tengo que establecer en mi casa, empeora toda esta percepción y todo este desgaste. Cuando dice maestras, es maestras mujeres, ¿verdad? Por la duda de que no es una generalización, sino que específicamente hace hincapié en esa característica. Por otro lado, algunas de estas categorías que se reconocen como de mayores niveles reportados, como un factor protector, que también de alguna manera nutre el dispositivo, tiene que ver con la confianza horizontal, o sea, la confianza entre compañeros de equipo, que las maestras perciben, que esto también tiene que ver con confianza que es en el sentido horizontal de que no es dirección, no es inspección, sino es una maestra, maestro par. La autoeficacia, que tiene que ver con las creencias que tengo, la creencia que tengo sobre la capacidad que tengo para resolver los desafíos que me propone la tarea. No sé si se entendió. O sea, más allá de que lo pueda o no pueda resolver de una manera eficiente o eficaz, es la creencia que tengo. O sea, para desempeñarme como maestra y los desafíos que tengo, creo que tengo la capacidad de poder hacerlo. Después depende de muchas cosas cómo eso me sale. Y el reconocimiento recibido, que es algo que también las maestras de educación inicial y primaria del sector público reportan como un alto nivel. O sea que reciben ese reconocimiento, perciben que reciben esa recompensa en halagos y el reconocimiento por el esfuerzo por determinadas metas específicas. Nos vamos ahí, allá. Estamos doble. Bien, cuando hoy decía Darío el enfoque de educación emocional, en el que no vamos a profundizar ahora, pero cuando decimos enfoque es como un punto de partida de dónde mirar alguna de estas cuestiones. Cuando nosotros empezamos a trabajar, y de hecho cuando yo ingresé en la maestría y quise profundizar en estos contenidos, y elaboramos el curso de formación permanente, nuestra idea inicial era compartir recursos para que las docentes puedan trabajar habilidades socioemocionales con niños y niñas. La forma de compartirlo era desde el punto de vista experiencial, o sea, que esto pueda pasar por el cuerpo. O sea, hacíamos
las dinámicas con las maestras, para que eso a su vez pueda tener cierta posibilidad de replicarse. La realidad es que, más allá de pensar cómo replicar esto, nos quedábamos mucho en, bueno, me pasa esto, me pasa lo otro, esto me genera, hoy fui a la escuela, me pasó, un niño me dijo, no lográbamos, más allá de poder pensar cómo eso lo pueden llevar a su práctica educativa, problematizábamos un montón aspectos del rol y por eso se fue construyendo, digamos, desde este enfoque, que cuando se habla de educación emocional se habla de un montón de cosas, no es cuando se dice educación, o por lo menos cuando lo decimos nosotros, no es un manual de una serie de habilidades que alguien tiene que tener, sino es un enfoque que es abierto, que se nutre de un montón de ramas y de investigaciones diversas, que permite posicionarse de una determinada manera y desde ahí pensar las cosas que pasan en el ámbito educativo. Desde ahí lo proponemos nosotros. En ese sentido, está esto de la disponibilidad afectiva, que un poco hablaba Darío hoy al inicio, que tiene que ver con, bueno, cómo circula el afecto en los vínculos entre las maestras, los niños y en el ámbito educativo. ¿Tengo que quererlos? ¿A los niños los quiero? ¿La maestra ama a sus estudiantes? ¿A todos por igual? ¿Los tiene que querer? Si no lo quiere, ¿qué pasa? ¿Debería dedicarse a otra cosa? Son cosas que aparecen cuando se habla de condiciones de condiciones y medio ambiente de trabajo. También está eso de algunos factores de riesgo psicosocial se naturalizan, generan desgastes, se incorporan en el discurso y entonces parece que esto tiene que ser así. Eso de la vocación es algo que sale mucho. O sea, la maestra sabe que viene a sufrir y eso de ser maestra. Entonces, si vos no querés sufrir y haces otra cosa. Y esto permite la discusión del colegio, tiene que ver con un padecimiento actual subjetivo, sino que tiene para es interesante. Estoy ahí, no, estoy bien. Entonces, capaz que uno lo dice y luego que, bueno, son puros. Decir esto es parte en el ámbito de las maestras, esto de que no es natural, la cuestión de la disponibilidad afectiva, que no es universal, que no es inmutable, que tiene que ver con afectos que son históricos, que son cambiantes, que son construidos, que son aprendidos, y se tiene que poder problematizar sobre esto para generar condiciones distintas, tanto de cómo ese vínculo y ese afecto circula, que también posibilite después formas de aprender y también trayectorias educativas en niños y niñas que los reconozcan y que le permita también potenciar su propio desarrollo. Ahí va, nos vamos ya. También hay algo interesante que tiene que ver con que el afecto aparece como, bueno, ya ahora está mal hacer algunas cosas, por ejemplo, marcar límites desde la autoridad o ni que hablar desde la violencia, ni que hablar física, pero también desde otro tipo de violencias. Entonces el afecto aparece ahora como una forma de poder llegar a ese niño o niña y que ese niño o niña haga lo que yo en definitiva necesito que haga, que es distinto a pensar esto como un derecho o como un potenciador de su desarrollo. En ese sentido, hay algunas dimensiones que están, parece que estoy vendiendo la defensa de la tesis, pero no es así. Si quieren pueden venir igual, seguramente me puedan acompañar en ese momento. Hay algunas dimensiones que son constructos que vienen de investigaciones de Alejandro Basiliades, que están en la que viene, que tienen que ver con cómo ese afecto, cuáles son las posiciones docentes vinculadas a esta temática de la educación emocional y de las emociones en el aula. La afectividad parece como algo estratégico, o sea, más allá de que a mí me parezca que yo lo tengo que hacer, o sea, que los tengo que querer, yo necesito hacerlo porque si no, estos gurises no se sientan, no se quedan quietos y yo no les puedo enseñar, porque vienen tan revolucionados que si yo no les doy un abrazo, no les pregunto cómo están y no hago unas cosas antes, entonces no puedo enseñar. Eso sería entenderlo como una afectividad estratégica. Otra es una afectividad habilitante. O sea, los gurises están todos detonados, hay un montón de situaciones familiares que yo tengo que atender. Trabajar las emociones hace que estos gurises puedan decir, puedan tomar la palabra. Esa afectividad podríamos consignarla como habilitante y eso tiene el
siguiente paso, que es qué hago yo con eso desde mi rol. Hoy hace un ratito, cuando hablábamos del estudio de salud ocupacional docente, aparecían los problemas del rol como algo que genera desgaste también en las maestras, que es, bueno, ¿qué tengo que hacer yo con esto? Yo tengo que enseñar habilidades socioemocionales, tengo que pensar el afecto, tengo que enseñarle matemática. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay cosas que considero que sí, algunos consideran que sí, otros consideran que debería ser la familia, entonces se genera ahí un ruido, la familia no lo hace, entonces porque la familia no lo hace, yo lo tengo que hacer. No es lo mismo que pensar que esto forma parte de la tarea o que forma parte de algo, o de una mirada, de esto que decíamos del enfoque más transversal de las dinámicas de las instituciones educativas. Otra posición es la heroica. Cuando se habla de posición heroica se hace en referencia a el rol que tiene la maestra en algunos ámbitos o en algunas instituciones o en algunos contextos. Es el único capaz de salvar algunas infancias de entornos muy desprotectores. Eso cae como una demanda y como una exigencia, entonces yo tengo que trabajar esto porque tengo que salvarlos. Y eso, además de ser algo complicado, Pueden que ser 10, necesita pueden ser de un 10. montón de otras variables que no son solo cuestiones de emociones ni de educación emocional, es mucho más complejo, que no es solo una estrategia puntual y yo voy a resolver esto, ¿no? Necesita de todo un sistema que pueda pensar cuáles son las diferentes variables y de qué manera hacerlas dialogar en una experiencia concreta de vida de un niño, genera un montón de cuestiones de desgaste y también inhabilitantes, porque si yo tengo que salvarlo y a su vez no puedo, es una carga con la que convivo cotidianamente que a su vez no puedo resolver. Y por otro lado, esto del abordaje de qué hacen o qué reportan que hacen las maestras vinculadas a las emociones o al trabajo con las emociones en el aula, no tiene información, no hay información en esto, entonces lo hago intuitivamente. Agarro el monstruo de colores, después agarro los frascos y después veo a ver qué hago y después cuando me quedé sin el monstruo de colores, voy con intensamente y después con intensamente, por suerte sacaron las dos y metí dos más y ahí voy como remando. Ese abordaje intuitivo desde la bibliografía especializada en educación emocional es altamente no recomendable, genera un montón de situaciones que después yo no puedo acompañar y yo voy ahí como manoteando, y en muchas de estas situaciones también lo hago para trabajar lengua. Entonces trabajo el monstruo de colores porque en realidad algo de las emociones me parece que está bueno, pero a su vez viene la inspectora o la directora y me pide que trabaje cuestiones del contenido del programa, entonces yo trabajo lengua y con el monstruo de colores, y en realidad quiero hacerlo frasco, pero genera, y cuando viene la inspectora, me estoy yendo a cosas concretas, pero no le digo que trabajo esto, sino que trabajo lengua, y ahí se arma todo un matete que vamos a poder desarrollarlo en la defensa de la tesis. Exacto, ahí va. Bien. Quedó presentado, ¿viste? No, Más bien, bien. vendedor de defensa de tesis. Va a llenar el público. Bien. ¿Qué hacemos en el dispositivo? Entre otras cosas, tratamos de abordar algunas de estas dimensiones. A partir de todo lo anterior, cómo identificamos las emociones, cómo las gestionamos, que esto no es, hay una sola manera de identificar las emociones. Cada uno con esto tiene que poder problematizarlo, pensarlo, y es un camino que es de autoconocimiento y de construcción colectiva. O sea que no piensen en esto como, bueno, vienen al espacio y las emociones se identifican así. La rabia es esto, no es aquello otro, y vos con la rabia tendrías que hacer esto. No es desde ese lugar, sino que es qué significa la rabia para vos, qué sentido tiene, cómo la expresás, en el contexto en el que estás. Eso funciona, no funciona, dialoga con lo que vos querés, con los objetivos que vos tenés, con una serie de cosas que son más complejas y que son relativas al colectivo de personas. ¿Cómo se gestionan? ¿Qué estrategias de regulación se despliegan? Venimos a un encuentro donde aparecieron bastantes estrategias de regulación que son, por ejemplo, meter la cabeza dentro de la biblioteca y gritar, que habría que ver eso cómo dialoga con la práctica y con la pertinencia y con la profesionalización de la tarea, y si eso debería ser algo que la maestra debería encontrar sola en el aula, porque tampoco puede salir, entonces la salida es adentro de la biblioteca. Hay toda una serie de cosas que son importantes para poder problematizar y que no tienen una respuesta única ni una respuesta simple. Esto es altamente complejo y genera un desgaste profundo, que gran parte de ese desgaste está muy naturalizado, entonces también hay que deconstruir algunas cuestiones para poder llegar a construir estrategias ajustadas a los colectivos y a las personas. Bien.
vieron que estamos yendo desde lo más macro a lo micro, volvemos a lo macro en términos de estas fundamentaciones como teóricas del dispositivo, que tiene que ver con esto del bienestar laboral. Y nosotros acá decidimos solamente traer dos referencias de la OMS y de la OIT que de alguna manera muestran este constructo de bienestar laboral como este constructo más multidimensional, ¿no? Que tiene que ver con dimensiones físicas que se ponen en juego. Cuando yo digo, bueno, me siento bien o he alcanzado determinado nivel de bienestar en el trabajo, que tiene que ver con la salud, con la carga ergonómica de las tareas que vengo realizando, tiene que ver con esta dimensión psicológica, la motivación, el reconocimiento que recibo, el clima organizacional en el cual se desarrolla la tarea, tiene que ver con estas dimensiones sociales en cuanto mi trabajo me permite pertenecer, ser y estar en las comunidades en donde habito, y esta sostenibilidad laboral, ¿no? Esto de poder que mi trabajo me permita mantenerme activo, productivo y transformar. Fundamentalmente eso, transformar. Y desde ahí, bueno, generalmente está pensado desde estas dos dimensiones que las dejamos por ahí, para poder presentar brevemente cuál viene siendo este dispositivo de trabajo, ¿no? Nosotros cuando generamos esto, el objetivo tenía que ver con esto, de poder generar un espacio de reflexión participativo, ¿no? Para estas maestras de educación inicial y primaria, sacándolas del enclave institucional, porque lo que nos pasaba que cuando trabajamos esto a nivel institucional, terminamos un año trabajando autocuidado, mutuo cuidado. Cuando se lograba que esto formara parte del proyecto institucional, nos quedábamos trabajando 6 o 7 años, o sea, bastante tiempo con las instituciones, y lo que se generaba era un dispositivo más institucional para abordar los conflictos. O sea, uno ahí lo que generaba era esta posibilidad de diferente, y desde ahí esto de traerlas acá a facultad, a un espacio diferente, con un encuadre diferente, nos parecía que era interesante y viene siendo muy significativo. Ahora lo vamos a intentar a mostrar rápidamente por qué. Es un dispositivo pedagógico complejo porque nosotros generamos como que distintos estudiantes de práctica puedan como participar. Eh, y el número que hemos generado es no más de 20 personas, que han sido entre 15 y 14 personas que han estado participando el año pasado y este año. ¿Cómo sale la convocatoria? A través de un flyer que circula en redes. Este año estuvo 3 días solamente publicado porque saturó la capacidad como de respuesta. Recibimos unas 60 o 70 inscripciones en 3 días que el flyer circuló, que este año lo denominamos Habitar la docencia desde el cuidado y la salud, ¿no? Desde esta práctica de desgaste docente. Los ejes estructurantes de estos 8 encuentros tienen que ver básicamente el primero y el segundo, fundamentalmente, es la construcción de un espacio habilitante y reflexivo, ¿no? Esto de poder generar las condiciones desde la grupalidad para que las maestras y el equipo se sientan con la suficiente capacidad de poder hablar acerca de estas cosas, ¿no? De qué es lo que les pasa en el desarrollo de la tarea. El trabajo sobre la dimensión afectiva, esto que estuvimos viendo desde el marco teórico, en tanto reconocimiento de emociones, regulación, autoconcepto, autoeficacia, entre otras, son un pool de posibilidades que se pueden desplegar de encuentros en función de las características del grupo, ¿no? De hecho, este año viene estructurándose de manera diferente porque vienen saliendo cosas diferentes desde este nuevo grupo de maestras. Hay un eje que tiene que ver con la identidad docente, el poder resignificar eh, el trayecto formativo y el ejercicio actual de la profesión, que es una de los encuentros que más movilización también emocional eh, genera, en el sentido de poder pensarse no solamente en la tarea, sino en mi trayecto como formativo. Y luego vamos trabajando algunos atravesamientos organizacionales, institucionales y grupales que de alguna manera forman parte de la tarea docente, para terminar en los últimos encuentros con algunas estrategias de auto y de mutuo cuidado, ¿no?
Desde ahí nosotros decidimos, y estamos terminando en 3 minutos, traer solamente, y esto es un proceso que está, sobre fin de año esperamos como publicar algo diferente, pero algunos emergentes de estos encuentros, ¿sí? Lo que fue el año pasado y lo que viene siendo este. Y algo que nosotros significamos como el efecto foco, ¿no? Esto de cómo las maestras viven el poder participar de esta experiencia, ¿no? Y es un efecto foco de ser visto como desde el cuidado, ¿no? Y algunas maestras decían, bueno, que piensen en nosotras, es en un espacio para reflexionar, nunca supe de algo así, ni el sistema nos lo propone, ¿no? Nosotros hacemos generalmente, las maestras se preinscriben en un formulario eh, y luego nosotros hacemos una preselección o una selección en función de algunos criterios para poder formar parte de esto y después hay un primer encuentro vía Zoom como para explicitarle un poco más, ahí hay ya información en el formulario en que se inscriben, para ver qué es lo que están haciendo, a qué se van como a participar. Y ahí surgía una expresión de una docente que decía, bueno, yo pensaba que esto era joda, que lo que me iban a vender acá es un curso, ¿no? Porque es gratis, ¿no? ¿No? Esta cuestión de la incredulidad del cuidado, ¿no? Que eso de alguna manera tiene una significación después en la evaluación final muy grande de las maestras que participaron. Otra dimensión que se genera en estas condiciones de grupalidad es esto de la solicitud, del respeto y la libertad, ¿no? De poder como pedir esto de, espero que acá se respete lo que opinamos, que podamos hablar de lo que nos pasa, que trascendamos la catarsis, decía otra maestra, poder criticar el ejercicio del rol. Decía otra maestra, poder tener un espacio para nosotras fuera de la escuela, sincero y genuino. Y en algunos encuentros, cuando empezaron a significar las maestras esto de, que decía Diego recién, de la angustia que les genera esto de este gurí, es imbancable, no lo banco, no lo soporto, me genera un montón de cosas. Ahí empezó a circular la palabra y las maestras hacían énfasis en esto de lo que habíamos pedido que ocurra en este establecimiento del encuadre inicial de poder hablar de esto que es lo que forma parte del currículum oculto. Sí, en realidad estamos para redondear, es lo que vamos a hacer justo. Sí, no, no, las condiciones que generamos también en el espacio, me parece que un poco de lo que decían las maestras, es una búsqueda que nosotros tenemos con los desafíos que eso tiene también. Eso que decía por ahí del olor a café, la música, un espacio cuidado, contenedor, cálido, desde ahí ya genera un ambiente distinto que posibilita la reflexión y la participación. Pero en esto que también decía Darío de la libertad y lo genuino de poder decir, hay un cierto discurso hegemónico vinculado a esto de las emociones en el ámbito educativo, que no es, uno podría pensar, este nivel de desgaste, capaz que podemos hablar libremente porque estamos tan desgastadas justamente, y la verdad es que la experiencia hasta ahora es generar las condiciones para que de repente puedan aparecer otros discursos diferentes de esa vivencia, no desde lo hegemónico de, por ejemplo, del desgaste, que aparezca otra experiencia que no necesariamente tiene que ver con eso, tampoco es sencillo y hay que generar esas condiciones, y es algo que ha sido un desafío también para nosotros. Yo creo que hemos podido, hasta ahora al menos, lograrlo. Cerramos con algunas claves, porque Dale. no vamos a dejar más, porque si no nos van a... Sí. Entonces, con respecto a algunas ideas como para seguir profundizando que resultan de la experiencia, es esto de fortalecer el trabajo colectivo y el equipo. Tratar de descentrar del sujeto, lo que hablábamos hoy, para que esto pueda entenderse a nivel del colectivo y así seguir escalando también para pensar las estrategias que sean más pertinentes. ¿Cuáles son las condiciones que generan o que favorecen determinados factores de riesgo psicosocial y de qué manera contribuir a generar distintas estrategias? ¿Cómo potenciar desde dónde la formación docente en clave emocional? Eso es
un gran desafío, porque desde dónde, desde qué lugar, de dónde viene la educación emocional, qué digo cuando digo competencia, digo habilidad, hay una serie de discusiones que hay que dar para poder pensar en esto, para no caer en lugares comunes o muy poco pertinentes para lo que termina siendo el desgaste y el ejercicio de la tarea. Y el espacios de intercambio docente, que en general se escucha mucho esto de no tenemos dónde poder discutir, porque cuando existen espacios tampoco se utilizan para esto, porque la demanda es tan grande que no podemos ni hablar libremente, ni poder discutir de las cosas que tienen que ver con nuestro quehacer. Y el espacio del dispositivo termina habilitando eso y es visto como algo muy significativo por las participantes. Muy bien. Gracias. Y disculpen, compañeras, que no dejamos nada. Ah, ¿Qué? más que agradable. No, no, ¿qué? No. Si quieren que las presente. No, para nada. Para nada. No. No. Yo voy a tener que... Pero no creo que... Pero que con la- para eso. Un minutito y ya estamos. ¿Qué querés que te ayude? Ya está todo bien. Bueno, buen día, seguimos. No se vayan, quédense con nosotras. Ah, no. Oh, no, es que ellos hablaron mucho, yo dije. Sí. Pero bueno, está. Bueno, nada, qué reírse. No, buenísimo. En realidad, bueno, presento a mi compañera Esther Angeriz, doctora en psicología. Toma pa' vos. Toma pavo, la doctora cuando le té. Magíster en psicología y educación, analista, psicoanalista. A ella no le gusta decirlo, pero sí, es psicoanalista y bueno, una profusa, mucha experiencia en el intersticio en psicología, educación y psicopedagogía y una muy querida amiga. Así que bueno, desde ahí, nada, trabajamos hace muchos años juntas. Tengo el placer de trabajar con Esther desde que soy estudiante de psicología, desde que fui estudiante de psicología y luego en el egreso quedarme trabajando con ella. Así que está. Y bueno, yo también soy docente. Yo la presento a Ale, ¿no? Bueno, Ale, les voy a decir una cosa, es doctoranda en psicología, está a breve de presentar su tesis de doctorado y, y de defenderla. Y bueno, es magíster en psicología de educación, profesora adjunta del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano, y trabaja en la Comisión de Género y Equidad de esta facultad. Entonces, la verdad que yo estoy agradecida de trabajar con ella, porque, bueno, porque nos ayuda a pensar situaciones como la que lamentablemente estamos viviendo como sociedad. Así que, nada, la dejo porque Ale es la más indicada. Con Esther pensábamos y lo extendimos al equipo que no podíamos, la verdad, que empezar esta mesa y hablar sobre cuestiones de infancia sin hacer mención a la urgencia nacional en relación a la violencia. Estamos en Uruguay desde el 2019 con una declaración de urgencia nacional en relación a la violencia basada en género. En las últimas horas estamos obviamente horrorizados, sensibilizados en el homicidio de los dos niños, ¿no? Esto que le llamamos, ahora circula por todos lados, la violencia vicaria. La violencia vicaria es un aspecto horroroso de también la violencia basada en género, en donde el destino final es justamente hacer sufrir a alguien directamente, que en este caso es a una mujer que materna, quitándole la vida a sus hijos, ¿no? La violencia vicaria tiene que ver con eso. Y nosotros pensábamos, pucha, ¿no? Hablar sobre educación, cuidados e infancias, trabajando en esto tantos años, ¿y qué pasa ahí? ¿No? ¿Qué pasa con las violencias? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Qué nos está pasando cuando vemos estas noticias? Las redes sociales, por supuesto, habilitan y permiten el anonimato, comentarios horrorosos
que habremos visto también, y uno dice, cha, qué bravo que está esto. Y por lo tanto teníamos que empezar este espacio desde ahí, ¿no? Nosotras trabajamos hace muchos años en el espacio escolar, en el intersticio entre el ir y venir de las escuelas, las familias, las infancias, en los últimos años especialmente dentro de las escuelas, y nos preguntamos, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las masculinidades? ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Sabemos y hay mucho acumulado sobre esto. ¿Qué pasa con la respuesta del Estado frente a estas situaciones? ¿Qué hacemos desde las instituciones? ¿Cómo recibimos y cómo recepcionamos esto? ¿Qué posibilidades de pienso y sobre esto? Justo esta semana, antes de este último hecho espantoso, estábamos empezando a coordinar desde la facultad una actividad académica sobre violencia vicaria que va a ser a principios de octubre. Así que bueno, en breve va a salir la publicación de esa, así que les invitamos a que puedan venir y participar, pensando también en quienes, por ejemplo, trabajamos desde la salud, desde el área de la psicología, los pedidos de los jueces. ¿Qué pasa cuando la justicia nos pide determinadas cosas en los informes o revinculaciones con personas que está comprobado y demostrado que hostigan y maltratan a sus hijos, sus hijas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacer desde los distintos roles en los que estamos? Entonces, bueno, esa actividad que va a ser acá, la verdad que les invitamos a poder llenar la sala y poder pensar juntas, juntos, juntes sobre esto. La facultad está comprometida, la universidad está comprometida a pensar sobre estas temáticas, es indispensable seguir exigiendo en los lugares que corresponda, bueno, nuevos protocolos de acción, fortalecimiento sobre esto y sobre todo protocolos eficientes para que se puedan dar cuenta de las situaciones. Acá hay muchas compañeras que son docentes, que están todos los días viendo la cara de la violencia en las instituciones, otras que trabajamos en otras áreas, o sea, bueno, cada quien de nuestros lugares poder tener los instrumentos, tener claro los instrumentos, qué hacer, qué no hacer, cuando se generan condiciones de revictimización, qué hacer en esas situaciones y también todo esto del desgaste y la angustia y el desborde que genera la impotencia cuando encontramos, ¿no? El hecho final del que estamos ahora hablando y lamentando, ¿no? Todo lo que se podría haber hecho y no funcionó o no se pudo hacer o no fue suficiente. Y bueno, es indispensable desde ahí abrir nuestra presentación desde ese lugar. No teníamos ganas, la verdad, de hablar de la práctica o de otra cosa, no queríamos abrir desde ahí y entonces estuvimos ajustando la presentación estas últimas horas y yendo a esto de la posibilidad de reconocer en el otro algo que me sea igual, que me sea semejante. La violencia desdibuja al otro, lo elimina, lo aniquila. Entonces, desde ahí pensar, bueno, estas articulaciones entre salud mental, educación y cuidados, ¿no? Realmente como un desafío. Y ahí la dejo a Esther que va a enganchar con esto. Bueno, no, la verdad es eso, atravesados, ¿no? Atravesados por el. No, déjalo, que yo. Atravesados por el dolor, la verdad, y es muy difícil, nada, plantear, bueno, y nosotros trabajamos desde la promoción, desde los cuidados cuando pasan estas cosas, que en verdad lo que da cuenta es como del fracaso, del fracaso, ¿no? Del fracaso de las políticas públicas, del fracaso en el sistema de protección, de cuidados, del fracaso de los sistemas educativos también. Entonces, este, mm, difícil hablar desde ahí. Por suerte, compartimos esta presentación con compañeros y compañeras queridas que hace como que, bueno, nos amortiguamos, ¿no? En esto. Entonces, nada, yo rescatando, ¿no? Porque ¿cómo hacemos para pensar sobre esta situación? Y yo pensaba eso en rescatar algunos conceptos que nos permiten, digamos, reconducir nuestras acciones, ¿no? Y entonces traigo este concepto, en verdad acá hay dos conceptos, pero bueno, voy a hacer foco en uno, que es el concepto de sujeto ético, que trabaja Bleichmar, pero se las voy a dejar a ellas directamente. Cuando el niño renuncia a ciertas cosas, renuncia porque no quiere perder el amor, pero también porque no quiere producir sufrimiento en el otro.
El otro día una niña de 3 años, hace un tiempo, no el otro día, hace un tiempo, hizo algo que me conmovió mucho. Su mejor amiga se le olvidó la muñeca más querida en la casa y ella no pudo dormir en toda la noche pensando que el otro iba a extrañar la muñeca. Yo dije, acá tengo un sujeto ético. Acá tengo a alguien capaz de sentir que el otro está sufriendo, empatizar con el sufrimiento del otro y sentirlo como una responsabilidad propia. En ese sentido, entonces, la crueldad no es solamente el ejercicio malvado sobre el otro, es también la indiferencia ante el sufrimiento del otro. Es una forma de inmoralidad de la crueldad, la indiferencia ante el sufrimiento. Y sobre estos principios es que yo pienso que tenemos que educar si queremos recomendar un país en el cual podamos reconocer lo profundamente afectados que están nuestros jóvenes, de una manera que no sea ni una propuesta idealista de hagamos todos un pacto de llevarnos bien y entendernos, sino entender los nexos profundos que hay entre una cultura que durante años propuso el no te metas mientras asesinaba a ese elefante, y una que se continuó después en el salvarse solo a costa de lo que fuera, en un individualismo que se convertía en un principio de vida y en una forma de picardía que se convertía en modelo de ejercicio social. Yo creo que nosotros tenemos que partir de reconocer el país que construimos o que deconstruimos para poder educar a los jóvenes en el país que queremos construir. Bueno, ¿qué voy a decir yo, no? Ya lo dijo ella, mucho mejor. Tengo que volver y... Sí, ¿no? Pasar de vuelta. Bueno, por qué traer a Siblia Blechman, ¿no? Siblia Blechman, fallecida en el 2007, psicoanalista que en verdad nos ayudó a pensar mucho en momentos de crisis y momentos de crisis social. Y yo entiendo que este es un momento de crisis, o estas situaciones dejan en evidencia la crisis o la urgencia de violencia de género de la que hablaba Ale. Y nos ayuda como eso, como a pensar. Y entonces, ¿qué? Me acuerdo de una conferencia que dio Carlos Escliar, ¿se acuerdan? Que vino a la materia nuestra. Y entonces él decía, ante una situación, ¿no? Planteaba, ¿he hecho lo suficiente? ¿No? ¿He hecho lo suficiente? La verdad que yo, ante esto, me planteo eso. ¿He hecho lo suficiente? ¿Hago lo suficiente? ¿No? Por tanto, ¿qué podemos hacer? ¿No? Evidentemente, eso, les decía, esto demuestra como una situación de fracaso de política, de fracaso del sistema. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros desde la academia? ¿No? ¿Qué nos toca a nosotros desde la academia y desde la Universidad de la República en el sentido de esto, de hacer lo suficiente, de hacer lo necesario? em, de poder trabajar con la vulnerabilidad de las infancias y de las mujeres también. Entonces, este concepto de sujeto ético que plantea Bleichmar, si querés pasar, Ale, porque en verdad, sí, no, sí, seguí pasando. Este, No, el concepto de sujeto ético, nosotras, a ver, presento un poco la idea. Seguí porque quería trabajar sobre lo del sujeto ético de Blech. Está un poquito más adelante. Este, mm, la práctica, nosotros con Ale trabajamos, bueno, como decía ella, ya fue estudiante mía hace muchos años, muchos. Y sí, sí. Y hemos venido trabajando en escuelas, sobre todo escuelas de la Unión, porque yo trabajé muchos años en la clínica de la Unión, y trabajamos mucho como en escuelas de la zona de la Unión, y luego nos fuimos un poco más a Malvin Norte, Carrasco Norte, hace como 15 años que estamos trabajando en escuelas. Este, mm, y la verdad que las escuelas siempre demandan, o sea, demandan intervenciones que tengan que ver
con la escucha de las niñeces, con la escucha de las y los docentes y con la posibilidad efectiva de participación. Desde la facultad, en verdad, estamos siempre, como diría, superados por la demanda. No podemos dar cuenta de esa demanda. Nos hemos armado distintas formas, dispositivos, ¿no? Desde el instituto mismo nuestro, bueno, a ver, hagamos algo para recibir, a ver cuáles son, ¿no? ¿Qué situaciones están pidiendo para trabajar? El año pasado trabajamos con Ale en una escuela en la cual una docente había fallecido en la puerta de la escuela. No sé si se acuerdan, situación tremenda, tremenda. Y esto de que no hay tiempo para la elaboración, ¿no? Al otro día las maestras tenían que seguir dando clase. Todas esas situaciones llegan y vamos haciendo lo que podemos con los recursos que tenemos, que son muy pocos, en verdad. Tenemos muchos estudiantes, muchas estudiantes dispuestas a trabajar en escuelas, pero no tenemos la cantidad de docentes que pudieran acompañar esas intervenciones, ¿m? Porque las intervenciones tienen que ser intervenciones cuidadas, intervenciones orientadas, intervenciones con objetivos, ¿sí? Y estrategias que estén acordes, ¿no? Tiene que haber un pienso para eso. Entonces, no se trata de mandar estudiantes a escuelas, ¿no? Sino pensarlas, ¿no? Pensar los dispositivos y luego desde ahí desarrollar las intervenciones. La práctica nuestra, bueno, vieron que ahí pasamos un poco, ¿no? Como en los focos de promoción, prevención y detección. Un poco el viraje, digamos, que han tenido lo que es la intervención. Esto me parece que se murió. Ok, ok, ok. Yo dije, acá algo pasó. Bueno, está bien, callame nomás. Este, no, un poco desde estudios que estamos haciendo también en cómo el trabajo con las niñeces y las adolescencias ha venido, los estudios de tesis, de investigaciones han venido virando desde enfoques más dirigidos originalmente hacia los aprendizajes y cómo empiezan como a virar, a virar, a virar hacia un concepto de salud y de salud mental, algo que trabajaban los compañeros, ¿no? Tanto Analía como Darío y Diego, en la necesidad de que para que puedan desarrollarse aprendizajes es necesario que haya un enfoque de salud. Si no trabajamos desde ese lugar, nada, ¿no? Ningún aprendizaje va a poder calar, digamos. Entonces, solamente en las intervenciones en escuelas, hemos como ¿no? Nos aproximamos, trabajamos adentro de la escuela, trabajamos con las maestras, tenemos las chicas de las prácticas por acá, trabajamos dentro de las clases con las maestras y nos van planteando los temas que quieren trabajar. El tema de convivencia es un tema que se repite, digamos, ¿no? Como que insiste, digamos, esto de lo que insiste. Este, entonces, yo como teóricamente, digamos, retomaba este concepto de Viscardi, de Nilia Viscardi, que trabaja sobre convivencia, sobre el concepto de convivencia, y lo que lo plantea esto, así como no como la ausencia de conflicto, ¿no? Sino donde lo conflictivo emerge, que necesita reconocerse para luego transformarse. Entonces hay algo como de lo institucional también, y de la política pública, ¿no? Planteado y después esto cómo lo vamos aterrizando. Bueno, y nosotros cuando trabajamos en el aula, ¿qué? ¿Desde dónde trabajamos, no? Alejandra lo traía y un poco tiene que ver con este concepto de Bleichmar, que habla del sujeto ético y de lo que implica la escuela en el sentido de trabajar esta cuestión de reconocer al otro, de poder
no ser indiferente hacia el otro, ¿sí? Y de preocuparse por el bienestar del otro. De preocuparse porque eso tiene que ver con la idea de justicia social. Ustedes vieron que Bleichmann lo plantea en el sentido de esa preocupación genuina de un niño, de una niña por lo que le pasa al otro, ¿sí? Y esto es algo de que a través del concepto de empatía, de comunicación, de trabajo grupal, todos esos conceptos son los que van atravesando, pero hay un eje grande que tiene que ver con esto, la convivencia y el reconocimiento del otro sufriente, ¿sí? Y la no indiferencia hacia el otro. Ese es un concepto grande nuestro que atraviesa las distintas temáticas que vamos trabajando. Y el otro concepto que trabajamos, y la voy a dejar a Ale porque es la que trabaja en eso, es en relación al cuidado. ¿Sí? Que en realidad lo hemos trabajado desde todos estos años también, pero llegamos a esta noción de el cuidado. Bueno, vieron que está en boga hablar de los cuidados, sobre todo tenemos muchísimos aportes de la sociología que piensa las distintas dimensiones del cuidado, y quizás la dimensión afectiva del cuidado es una de las que está en mayor desarrollo. O en vías de desarrollo. En eso estamos trabajando también en la práctica, y en ese sentido tratamos de pensar, bueno, el cuidado en relación a qué y a quiénes, el cuidado en relación a mí misma, en relación a los demás, ¿no? Y trabajar esta noción todo el tiempo, ya desde primera infancia, en relación al entorno, ligar eso, trabajar profundamente esto como un acto cotidiano, como una dimensión cotidiana en relación al desarrollo de una persona. Y también en relación a los adultos que sostienen el cuidado, la atención y la educación en esos espacios. Entonces, desde ahí es que sostenemos la idea del cuidado de mí, del cuidado de sí y de los otros y las otras, y de alguna manera trabajando en esto de que, como contaba Esther, ¿no? Trabajamos con estudiantes en nuestra práctica, trabajamos después también pensando en los trabajos finales de grado, las compañeras que luego ingresan a las maestrías, y vamos como nutriendo la línea de trabajo. Hace un tiempo trabajábamos con Fernanda, que anda por allá, esta idea, ¿no? A partir del pasaje por la práctica y de pensar su trabajo final, nos metimos a pensar, bueno, ¿qué es esto de los cuidados? Y Fernanda ahí encontraba una diferencia entre el autocuidado y el cuidado de sí, y por allá algunos autores problematizaban este concepto y traían, bien, hablamos de autocuidado y es muy importante, pero a veces el autocuidado puede llegar a quedar, si no lo atendemos con algunas lógicas, puede llegar a quedar aislado y puesto solo en un individuo, como que es responsabilidad mía tener acciones de autocuidado. Y se propone problematizar este concepto y llevarlo al cuidado de sí, que incluye este reconocimiento. Obviamente me cuido a mí misma, hago acciones por mí misma, y esto también pensando en las infancias, pero hay algo más que mí, hay algo más que el individuo, que mí misma, y es el contexto, las condiciones posibles para eso, ¿no? El contexto social, por tanto las políticas, por ejemplo, de Estado, ¿no? Como que se desprende de ahí, parece algo obvio, pero a veces lo obvio, bueno, se pierde el sentido común. Entonces, desde esa perspectiva es que trabajamos también el cuidado de sí y de los otros. Y un poco, y porque sé que estamos llegando como justos de tiempo, la idea de la práctica va a componer estos dos ejes, digamos, fuertemente, y va a tener sus desgloses, y va a seguir trabajando en esto de las perspectivas de derechos de infancia, el lugar de la psicología, continuar interpelando a la salud mental y pensando esto que hablábamos al principio, ¿no? Los derroteros, las violencias, cómo posicionarnos ahí como futuros profesionales, como profesionales en acción, en desarrollo, cómo sostenemos esa situación. Y es que por eso que nos parecía como poder cerrar con una canción que no la voy a cantar, por supuesto, porque no les voy a dar ese placer. No les voy a dar ese placer. Una canción seguramente la furor que se, y es una, no sé,
Qué triste. Hay gente. Entonces, continúa el sujeto ético, donde pensamos la acción, ya, voy a leerles el pajarito colibrí, un pedacito. Pajarito colibrí, no tengas miedo de salir. Hoy el mundo quiere que despiertes para ser feliz. Pajarito colibrí, no tengas miedo de vivir, que la noche oscura y misteriosa baila para ti. Cuando sientas que infinito el mundo se abre entre tus alas, dentro de tu pecho, pierdas el aliento y pídele al cielo que te haga volar. Y si sientes vértigo en el vuelo, que se enciende el fuego dentro de tu pecho, pide el universo en tu ser entero, dulce y libertad. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, ya no tengas miedo de vivir. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, tú llegaste a este mundo para ser feliz. Hoy los valles, bosques y montañas quieren verte ir, hoy senderos, mares y las nubes velarán por ti. Si de amores andas sollozando sin poder dormir, solo canta, quiero la garganta, es hora de partir. Cuando sientas que infinito el mundo se abre entre tus alas, dentro de tu pecho, pierdas el aliento, pídele al cielo que te haga volar. Y si sientes vértigo en el vuelo, que se encienda el fuego con tu movimiento, pide el universo en tu suero entero, dulce libertad. Todo va a estar bien, pajarito colibrí. Ya no tengas miedo de vivir, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Tú llegaste a este mundo para ser feliz. Así que gracias a ustedes por recibirnos. Y escuchen la canción que es hermosa. Muchas gracias. Sé que estamos en tiempo, pero quizás haya alguna pregunta que podamos recibir o comentarios. Gracias. Tenemos el micrófono, si alguien desea. Me cambio el rol, voy y vengo. Bueno, primero muchas gracias porque todo lo que dijeron es un gran aporte, lo digo como educadora. Y comentarles también que está por salir en este año, el año que viene, una guía de salud mental. Se está elaborando desde el CCEPI, que es el Consejo Coordinador de Primera Infancia. Es un espacio de articulación interinstitucional que está estipulado por la Ley de Educación. Yo participo como delegada del Sindicato de Enseñanzas Privada. eh, y creo, y lo hemos acercado, lo hemos mencionado en el espacio del CCEPI, pero bueno, aún queda en debe, quizás para el próximo tiempo, que en verdad la universidad estaría bueno que participara porque tienen excelentes aportes eh, y son idóneos en la temática y bueno, de alguna forma deberían tener un impacto en esta guía de salud mental que va a salir. Mencionar eso. Gracias. Hola. Dos preguntas. Primero para Darío y Darío, Diego. ¿no? Diego. Y Diego, perdón, y después para Esterial. Ustedes hablaban bueno, de los espacios, yo soy docente, de los espacios que los docentes necesitamos para hablar, para conversar sobre lo que nos pasa y cómo nos atraviesa la dinámica educativa todos los días. Y entonces la pregunta es, eh, ¿qué posibilidad existen ustedes que están llevando adelante ese espacio que han generado con los docentes de generar espacios, pero que se amplíe, ¿no? Porque más docentes necesitamos esos espacios. Así que bueno, esa es una pregunta para ustedes. Y para Ale y para Esther, eh, a mí me quedó esto que decía Esther, ¿hacemos lo suficiente? Entonces un poco, a ver, ¿qué nos pueden decir? Hacemos lo suficiente, quizás no todo, pero hacemos, ¿no? Entonces, como un poquito, esa pregunta me quedó de ustedes dos. Sí. Estamos en pleno intercambio de público.
Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Es un tema de fondos y es un tema también de... Nosotros hemos decidido enfocar también los recursos para trabajar desde los gremios. Estamos con SINTEP y con ADEMU en estas propuestas como trabajando a los efectos de que también los reclamos que los docentes entendemos desde la academia y desde todos los espacios son legítimos y necesarios, formen parte del diseño de las políticas públicas. En el mientras, estos dispositivos lo que nuestra intención es que vayan derramando a nivel institucional, ¿no? Y de hecho, lo que viene sucediendo es que por lo menos, bueno, son 20 instituciones que pueden estar como participando, que no son el total, ¿no? de los docentes que seguramente lo necesiten, y luego esto derrame en los proyectos institucionales. Entonces muchas veces este efecto de cascada, que no siempre es efectivo, pueda como de alguna manera ir generando algún efecto. Y lo otro es la visibilidad en la temática, el poder hablar de esta dimensión, el poder pensar una universidad de la educación donde también esto de la gestión de las emociones forme parte del diseño de las propuestas de formación docente, tiene que poder estar. Y ahí la UDELAR tiene mucho capital para poder seguir aportando. Esto de poder seguir pensando cómo acompañar, muchas veces los docentes nos dicen, bueno, nos sentimos solos, y esa soledad lo que encubre no es solamente la posibilidad de tomar las decisiones que tienen que estar tomando los docentes cotidianamente, sino que tiene que ver con necesidad de formación, de una formación que responda a las necesidades de los niños y familias que hoy llegan, la posibilidad de poder pensarse acerca del rol, de tener espacios. Una de las cosas que nos quedaba como presentar la mayor demanda psicológica que que los maestros reportan, tiene que ver con la cantidad de horas de planificación por fuera. El diseño de la tarea docente no está pensado para poder sostener la carga de trabajo y la carga emocional que se reporta. Mientras eso siga existiendo, van a seguir existiendo docentes que sufran y que padezcan. Entonces, desde ahí es un diseño como más estructural el que es necesario como poder pensar. Bueno, cortito porque ya eso estamos con otro público, ¿verdad? Bueno, gracias Alejandra, también estudiante nuestra del año pasado. Esto de hacemos lo suficiente, a mí lo que me parece que lo que vale es preguntárselo. O sea, es como necesario preguntárselo. Es suficiente. Y no para una respuesta solamente en términos individuales, sino en términos institucionales, ¿no? Nosotros hacemos lo suficiente, la facultad hace lo suficiente, el Estado hace lo suficiente, probablemente hay márgenes que es necesario cubrir, ¿no? Evidentemente no es suficiente, porque por algo pasan estas cosas, si no, ya no estaríamos hablando de esto. Pero de todas maneras, este tipo de espacios, yo pensaba hoy, qué difícil hoy hablar, ¿no? De cualquier cosa que sea de lo que estamos haciendo ante este fracaso, en verdad, pensaba eso, qué difícil sostener la jornada, ¿verdad?, de primera infancia en este contexto, pero a su vez pensé, es una posibilidad de ayudarnos a pensar colectivamente. Bueno, aprovechemos el espacio para poder elaborar lo que podamos, poder pensar en lo que podemos hacer, y no en términos individuales, ¿no? Porque eso es importante. Si hago lo suficiente o no, no solo es en términos individuales, es en términos institucionales. Nada, por ahí. Gracias, Alejandra. Bueno, muchas gracias por la invitación.